Han salido estudios clínicos que han demostrado que ciertos medicamentos hacen mucha diferencia. Específicamente hablo de la cortisona, de la dexametasona, los esteroides. Entonces, podemos ayudar a mucha más gente que antes. Doctor Enrique Boloña, gracias por estar con nosotros. Bienvenido nuevamente acá a Fuego. Doctor, se ha hablado, el día de ayer se habló de un poquito de rebrotes nuevamente en Guayaquil. ¿Qué es verdad, que es mentira? ¿De qué estamos hablando? ¿Es cierto que las clínicas privadas están con más rebrotes que las clínicas públicas? ¿Qué está pasando? Buenas tardes, muchísimas gracias de Hola, nuevo por doctor. la invitación. Siempre para mí un gusto. Sí, Para nosotros también. hubieron algunos audios circulando. Inclusive en algunos se nombró que a lo mejor era yo el que hablaba. Me preguntaron si era el Sí. doctor Gilbert. En realidad no somos ninguno de los dos. En las clínicas privadas tenemos casos. Me tomé el trabajo justamente de hablar hoy día con varios jefes de terapias intensivas a nivel de Guayaquil. Hablé con el doctor Vergara, jefe de la unidad del Guasmo. ¿Ya? Su respuesta fue que en los últimos 2 meses, y hago esta aclaratoria porque yo trabajo en una burbuja, que es una clínica privada, y tengo que hablar de lo que está pasando en la ciudad. Pero él, al estar en el Guasmo, sí tiene pues una película más clara de lo que está pasando a nivel público también. En los últimos 2 meses se han mantenido más o menos en el mismo nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que de las camas que ellos tienen asignadas a COVID, que en este caso ellos son 28 camas, se están manteniendo con entre un 90 y un 95% de ocupación. O sea que hay días que tienen 27, 26, 25 pacientes con COVID. Y ese número se ha mantenido constante en estos últimos 2 meses. Es decir, no están abrumados, pero no han bajado, no han bajado. No ha habido un cambio drástico en estas últimas semanas. Él ve lo mismo, el mismo reporte lo recibo del doctor Espérez. El doctor Espérez es uno de los jefes de terapia intensiva en IES Ceibos. Me contaba que IES Teodoro Maldonado, el IES del Sur, ya no está recibiendo tanto, está dedicado IES Ceibos a la hospitalización de pacientes con COVID. Ellos tienen alrededor de 100 pacientes con COVID todavía, no han bajado, pero no están saturados. Están las UCI llenas o semi llenas, pero están manejándose con mucho más comodidad de lo que obviamente sufrimos abril y mayo, ¿no? Lo que sí es claro, y lo veo yo, lo vemos en otras clínicas privadas con colegas y lo ven en los hospitales públicos, es que la mortalidad de los pacientes graves ha bajado. Hemos aprendido a tratarlos. Quizás son pacientes que se han contagiado con cargas virales o con inóculos más pequeños y sus cuadros clínicos son menos graves. Han salido estudios clínicos que han demostrado que ciertos medicamentos hacen mucha diferencia. Específicamente hablo de la cortisona, de la dexametasona, los esteroides. Entonces, podemos ayudar a mucha más gente que antes. Yo no creo que haya un cambio drástico en Guayaquil, pero no es que estamos superados. La otra pregunta que siempre me hacen es, ¿y cuántos de Guayaquil y cuántos de provincia? El doctor Vergara me dijo 50-50, el doctor Esper me dice 70-30. Yo en la clínica Guayaquil, por ejemplo, todavía tengo 14 pacientes con COVID. Somos una clínica de 140 camas, o sea que 14 pacientes es bastantito. Sin embargo, críticamente enfermos por COVID, tengo 2. El resto son un accidentado de tránsito con COVID, una fractura de fémur por COVID, un infartado que tenía COVID. Entonces, tengo la unidad de COVID llena con pacientes COVID, pero no es el mismo tipo de paciente que tenía en abril, con todo el mundo intubado y ventilado y con mucha crisis. Y esos dos casos, doctor, ¿por qué se complicaron tanto? Como para nosotros tener un ejemplo, para ejemplificar y saber por dónde hay que cuidarse mucho, ¿no? Esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta. La una es una mujer relativamente joven, una mujer de 49 años, gordita, y generalmente les va mejor a las mujeres que a los hombres. El otro sí es un hombre mayor, un hombre de 76 años, ahí lo contrario, muy bien puesto, deportista, pero hipertenso, diabético, se cuidaba, pero 76 años, y esos 76 años pesan. Yo tenía un jefe mío que me decía, ir a la terapia intensiva es como ir a un viaje, y depende cuánto maleta traigas a ese viaje. Si viajas liviano, con una mochilita te va a ir bien, pero si vienes con 3, 4 cargas, estoy hablando de diabético, hipertenso, 76 años, la salida de esa UCI es muy complicada. Wow. ¿Y a ellos se les está aplicando qué, doctor? ¿La cortisona es el tratamiento pues, más efectivo y más aplicable en estos casos?
Y esto es sumamente importante, porque también a veces se malinterpreta la información de que el estudio demostró que, X estudio demostró que la cortisona salva vidas. Si lo usamos en el momento correcto. Hablemos específicamente de la cortisona. La Ok. cortisona, o sea, la dexametasona, demostró que a los que mejor le va son los que se han afectado los pulmones, su nivel de oxígeno está bajando y requieren de hospitalización y de suplemento de oxígeno. Sobre todo si están intubados, ahí la diferencia de mortalidad es tremenda. Si solo están con un poquito de oxígeno, también hay un beneficio. Pero si le doy cortisona al que no requiere oxígeno y está en casa, la mortalidad es más alta para el que le das cortisona que para el que no le das. O sea, ¿Por tampoco qué? podemos... porque la explicación fisiológica es porque si uso muy temprano la cortisona, te inmunodeprimo, te Ya, bajo las defensas y el virus se replica más. ok, Cuando lo usamos en estos que ya están con afectación pulmonar, ya no es tanto el virus, es la consecuencia de ese virus sobre tu ok, cuerpo. ok, Frenar esa inflamación salva vidas. Entonces, ok. porque si también veo mucho médico que al escuchar esto, no son médicos hospitalarios, son médicos ambulatorios, dicen, uy, está con COVID, dale cortisona. No le estás haciendo un favor, probablemente lo estás perjudicando. El uso de cortisona, y así es todo. Cada medicamento tiene su timing, su momento correcto y su momento en que no funciona y en un momento en el que puede ser perjudicial. Y eso Pero es la lo que estamos aprendiendo. claro, claro. Pero la cortisona a veces viene ingenuamente. Por ejemplo, una pastilla que tiene un antihistamínico, o viene una crema que tiene cortisona, o Claro, vienen que la, uno dice, la cortisona no son los hospitales, no es cierto. Si ustedes ven, muchas cosas tienen cortisona. no, no, muy poco. A ver, A ver, ingenuamente nunca. sí, Ingenuamente sí, nunca. Pero no es exacto. ingenuo. No, El ok, que no es ingenuo, prescribe pero a cortisona debe ver, saber qué es lo que está prescribiendo. claro, y también El incluso único los asmáticos cuando tienen Correcto, cortisona. entonces a eso iba. La cantidad de cortisona que se absorbe con una crema no va a tener ningún efecto sobre la inmunosupresión del paciente. Ahí no va a pasar nada. La Ujú. cantidad de cortisona que se recibe en un inhalador tampoco es suficiente para bajarte la defensa. Los niños Ya. con asma lo usan durante 10, 15 años a veces. Y los Los antihistamínicos, antialérgicos, exacto. hay uno en el mercado que se llama Claricor, que tiene una dosis mínima de betametasona. Yo lo prescribo inclusive eso en cuadros virales de garganta porque la cantidad es mucho más chica. Pero hay médicos que están inyectándote en la casa dosis altas Ujú. de cortisona y ahí viene el Ya, problema. Ahí ya, viene ok, realmente el problema. Esas dosis ok. pequeñas no me quitan el sueño y Es- no creo que estén generando problemas. Eso es bien aclarado, doctor, porque yo ya me asustaba, porque hay cosas que uno No, tiene no, con cortisona que no se sabe si se no va. pasa nada. Ya. Y para subir la inmunidad, en esos momentos donde uno está en la casa con COVID, ¿cuál es su mejor consejo, doctor? Bien dormido, bien hidratado y bien alimentado. Si quiero suplementar algo que no me perjudique, vitamina C, zinc, vitamina D, todo eso puede ser que ayude, pero no me va a perjudicar. Todas estas otras cosas que uno escucha de mercado de productos realmente son charlatanerías. Y no solo eso, sino que como yo insisto, yo no sé si el tiempo me dé la razón con lo que le voy a decir. Muchos de los que se me complican son porque tienen, o sea, un adulto joven. Dice, ¿por qué le fue ayer veía en las noticias, una chica de 28 años, doctora ginecóloga en Estados Unidos, falleció de COVID. A lo mejor ella tenía un sistema inmune demasiado bueno, en el sentido de muy agresivo. Y esa Ya. hiperagresividad del sistema inmune es lo que te produce el daño en los órganos. No necesitamos necesariamente un estado de inmunidad exagerado, necesitamos un estado de inmunidad normal. Entonces, todas estas otras cosas que no quiero dar nombres de productos, que no hay ninguna evidencia de que Pero ayuden y a lo ahí, mejor son perjudiciales. doctor Boloña, ahí sí me confundió. Como una mujer de 25, 28 años, 25 años, que tiene un sistema inmunológico tan bueno, puede trabajarle en contra. No entiendo. ¿Por qué? No, ¿Cuál yo es la tampoco lo entiendo. explicación? Ese es el gran dilema y el gran pánico que nos produce esto de aquí. Yo tengo colegas médicos intensivistas. Un muchacho recién jefe del Hospital Guayaquil, estuvo hospitalizado 14 días, traqueostomizado, recién se está recuperando. Menor que yo, más delgado que yo, deportista. ¿Por qué no juegan en contra? Entonces, a eso voy. A veces tu sistema inmune se convierte en tu enemigo. Ese exceso de respuesta de tu sistema inmune genera tanta inflamación y tanto daño multiorgánico en Dios muchos mío. órganos. Muy, Sí, da miedo. sí, es que todavía no se sabe por qué la gente sigue muriendo. Supuestamente ustedes ya tienen un protocolo, pero pareciera que hay que ir tanteando, como decimos en Manaví. Doctor, ¿qué pasa con los asintomáticos? Ustedes pueden contestar una pregunta. ¿Los asintomáticos están enfermos o no están enfermos?
Los asintomáticos tienen el virus replicándose dentro de su cuerpo y tienen la capacidad de contagiar. Sí, eso seguro. ¿Están enfermos? No, no están enfermos. No tienen sintomatología, pero sí tienen la capacidad de enfermedad. Tienen capacidad de contagiar menos que el que está activamente expectorando y tosiendo, porque es una cosa mecánica. Mientras yo más tosa, mientras más duro y grite, estoy estornudando, no estoy con mascarilla, estoy exponiendo a más personas al virus. Ujú, ¿Desde cuándo contagiamos? Contagiamos desde 1 o 2 días antes de los síntomas. Ese es el ujú. problema. Y de ahí, o sea, hay dos cosas. Una cosa es el asintomático y otra es lo que se llama el presintomático. Claro. Yo fui a una fiesta hoy día, yo fui a una fiesta el sábado, el domingo me estoy sintiendo perfecto, el virus está replicándose, el lunes estoy perfecto, el martes ya estoy botando el virus, pero me sigo sintiendo bien, el miércoles estoy botando el virus y estoy contagiando a gente, el miércoles me tumbé en una cama, ahí me comencé a cuidar, pero lunes y martes expuse a varias personas. Esa Ujú. persona estuvo en periodo presintomático y luego en el periodo sintomático probablemente tenía la capacidad de contagiar a más. Pero eso lo sabemos, está claro. De ahí que tenga o no enfermedad es una definición de si hay síntomas o no. Ujú. Ahora, si ha tenido el virus, puede tener consecuencias post-COVID de caída de Sí, pelo, de problemas, o sea, sin haberlo tenido, habiendo sido sintomático, da un poco para entender a los asintomáticos que son tan complicados de poderlos traducir, ¿no? Ellos pueden tener síntomas post-COVID solamente sí, habiendo tenido el virus sin haber tenido síntomas. sí. La mayoría de pacientes que tienen síntomas post-COVID de larga duración, y eso fue un Ajá, estudio que hicieron en Italia de ajá. hospitalizados, son los que tuvieron un cuadro más grave. Pero inclusive aquellos que tuvieron cuadros relativamente leves, o a veces no sentí mayor cosa, tuve un cuadro de fiebre y malestar que me duró 1 o 2 días, pasan a veces semanas y se siguen sintiendo fatigados o se siguen sintiendo con dolores articulares. Es poco probable que ese paciente que no tuvo síntomas severos tenga fibrosis pulmonar o haga una embolia. No, pero estos otros síntomas más leves, entre comillas, porque sí muchas veces son discapacitantes, sí Ujú. ocurren en gente que ha tenido cuadros leves y han pasado varios meses y se siguen sintiendo mal. ¿Qué es lo peor que usted ha visto, doctor, en esta pandemia? Lo peor es la desesperación de cuando estuvimos en el momento de crisis. Para mí era, y teníamos pacientes en el garaje de la clínica Guayaquil, en camillas, porque no teníamos dónde ponerlos, con tanques de oxígenos portátiles. Y tuvimos que contratar guardianía para cerrar las puertas porque no podíamos atender más. Y escuchabas la desesperación de un familiar afuera diciendo, uno más, dejen pasar a uno más, abran la puerta para uno más, y no tenías ya cómo ayudarlo. O salir a decir, ok, falleció uno, liberamos un puesto, era así de triste. Llama al que estaba pidiendo la cama y te decían, no, ya falleció en el carro, ya se lo llevaron. Esa desesperación, esa frustración de no poder ayudar más fue chocante, fue chocante. Nosotros como intensivistas estamos acostumbrados a la vida y a la muerte y lo vemos relativamente seguida, tristemente, pero no en esta proporción y en esa situación de no poder ayudar por estar saturado. Eso fue terrible. Usted nunca se contagió, doctor, ¿no? Hasta lo que hemos hablado, no. No, no me he contagiado, cada vez, eso es un buen punto, y me he hecho muchas pruebas. Recientemente salió hace una semana un artículo Ah, muy bonito, se lo voy a enviar, porque yo sé que a usted le gusta mucho esto de sí. salud, y está escrito en un lenguaje muy para cualquier persona que tenga 2 deditos de frente. Y es de una doctora del Mass General en Boston, y ella habla de que ella sospecha que el uso de la mascarilla Así lo vi. está actuando casi como una vacuna, en el sentido de que está permitiendo que algo del virus salga, Ujú. porque eso es una vacuna. Cuando damos una vacuna, ¿qué es lo que damos? Partecitas del virus para que tu cuerpo piense que entró el virus y reaccione. Entonces, muchos de los que a lo mejor nos protegimos bien, sí nos entró a lo mejor una parte del virus al cuerpo. Tu cuerpo reaccionó y creó, no La anticuerpos, porque eso inmunidad. es una inmunidad que se llama inmunidad celular. Y esa inmunidad celular es la que nos mantiene protegidos de no tener cuadros más graves. Esa es una de las teorías. La otra, obviamente, es que haya sido muy paranoico y muy cuadrado en protegerme y me he cuidado, la verdad, mucho. Y de ahí hay una teoría también de que hay gente que por algún motivo tiene resistencia, que va de la parte de lo de los niños, ¿no? ¿Por qué a los niños no les da con la misma facilidad? Porque sí le da a los niños, pero ¿por qué no con la misma facilidad? ¿Y por qué la mayoría tienen cuadros muy leves? Ahí está la clave. Yo creo que el día que descubramos eso, vamos a encontrar un tratamiento y una clave de cómo protegernos más. Doctor, ¿seguimos en pandemia o estamos en etapa de paranoia y ansiedad?
No, seguimos en pandemia. Pandemia es un brote de una enfermedad que está ocurriendo en números más altos de lo esperado y que está regado en más de 2 continentes. Y tenemos enfermedad en todo el mundo, entonces seguimos en época de pandemia. Hemos aprendido que quizás no es tan terrible, o sea, ya podemos con cuidados reactivar ciertas cosas, sí, por supuesto, y creo que hay que hacerlo, si no el país va a fracasar. Pero tenemos, y Guayaquil sobre todo, ya ahorita tenemos una ventaja sobre el resto del país. Ya Guayaquil, como hablamos, ha habido mucho contagiado. Entonces, tenemos un poquito más, hay menos un poquito más de inmunidad y tenemos ya un poquito menos de transmisibilidad volando en la comunidad. Debería haber menos contagiados. No se termina de apagar esto porque todavía, como digo yo, así como hay 2 millones de personas que seguramente ya tuvieron, todavía quedamos 1 millón de giles que no nos hemos contagiado y que tenemos que seguir cuidándonos. Claro. Y esas 2 millones de personas, ¿se les ha podido hacer, hay algún estudio acá en el país que haya podido pues hacerle seguimiento en relación a si ha bajado la inmunidad de manera considerable o ya la han perdido de repente? Si ¿ustedes han podido hacer algún tipo de estudio dentro de la muestra que ustedes viven en la clínica Guayaquil? Solamente de manera particular con mis pacientes. Yo no he hecho un estudio clínico. Veo a mis pacientes que salen del hospital y los hago seguimiento en el consultorio. Y definitivamente un poquito más de lo que se publicó en los estudios iniciales. Lo que estoy viendo es que los anticuerpos comienzan a caer entre el cuarto y el quinto mes. No al 2 al 3. Sí duran un poquito más. Ahora, eso no quiere decir que si me quedé sin anticuerpos ya estoy desprotegido, porque te digo, la inmunidad es mucho más compleja que eso. Tenemos la inmunidad celular, tenemos otros sistemas que nos ayudan a prevenir. Si le sumamos a eso mascarilla, probablemente vamos a estar bien. Este miedo de la reinfección existe. Si es que existe, la reinfección es un fenómeno muy raro. Tenemos que pensar que hay más de 30 millones de infectados en el mundo y solo hay 2 reportes. 30 millones de infectados, 2 reportes. Uno de ellos es el Ecuador, el otro Hong Kong. Sí me hace sospechoso que en Japón, que en Alemania, que en Estados Unidos no hayan podido documentar, mira, aquí tengo un caso que tuvo este virus en este momento con este genoma y acá otro. Claro, pero es porque usted dice, no se ha podido documentar. De repente sí hay y no está documentado. Ese es el problema. Por supuesto, pero no creo que no lo estamos buscando. Y peor en lugares del primer mundo como Alemania, Corea, lugares donde tienen mucha más tecnología que nosotros, donde han tenido la capacidad de tener el virus, cultivarlo, estudiar el genoma. Ahora disque otro caso, ok, veamos si nadie ha publicado eso todavía. Si es que ocurre, es raro, y si ocurre debe ser un cuadro menos grave y menos severo que el primero. Así claro, lo veo yo. Cuando se habla de reinfección, ¿estamos hablando de otras cepas? Correcto. Si estás hablando de reinfección, tendrías que estar hablando de otra cepa, porque con la misma cepa ya no podrías. Anticuerpos. No podrías. Claro. Y eso pasa con la gripe también, se puede uno infectar de otras cepas, pasa, ¿no? Por Sobre supuesto. todo el sistema la gripe común, ese es el problema. Ese es el problema. Con la gran diferencia, por ejemplo, en el caso de influenza, la influenza, la H1N1 o la influenza silvestre, ¿cuál es la diferencia ahí? Esto es estacional, viene en una época del año. Entonces te puedes vacunar en esa época y luego se va. El problema con esta es que esta no es estacional. Estamos lidiando con COVID-19, no importa si es verano, no importa si es otoño, primavera o invierno, está todo el año. Entonces, eso lo complica. La gripe española se fue, doctor. Duró 2 años y se fue. Sí. Esperemos, esa es la esperanza que tenemos. Pero será porque se contagió mucha gente, ¿no? Aunque aquí en Ecuador no se contagiaron muchos. Sí, correcto. Eran otros tiempos, ¿no? La globalización no existía. Aquí hoy día tenías una enfermedad en Wuhan hoy día y en 12 horas estaba en Ecuador y en 12 horas estaba en New York y en Londres. O sea, ahora con la globalización un empresario puede estar en 3 ciudades en 24 horas y llevar el virus por todos lados. Claro, por eso es un problema, porque no sabemos, lo del tema estacional es importante, no sabemos si también sea esto un tema estacional o si que realmente de 2 años o no sabemos absolutamente nada. ¿Usted sigue ignorando tanto del virus como la última vez que lo entrevisté?
usted decía, no lo entiendo el virus, no sé. Por ejemplo, hoy día leía un artículo de un médico italiano, no sé si es mentira de redes sociales o qué, pero decía que esto es un exterminio a la humanidad. Estas teorías conspirativas que a mí Sí. a veces prefiero pasarlas de largo. Pero Yo también es también. cierto que cuando hablo con usted y cuando hablo con ciertos médicos me quedo casi que en las mismas, doctor, porque todavía han Sí. pasado meses y no tenemos... Hay mucha incertidumbre, pero de ninguna manera diría que sé lo mismo del virus que lo que sabía al principio de este cuadro. Sabemos mucho del virus, sabemos Ujú. muchísimo del virus, del manejo, del comportamiento, de lo que hemos visto, de la forma, sino que son detalles médicos de cómo la ventilación mecánica y los parámetros y ¿Cómo que cuánta tratarlo? ¿Cómo anticoagulación. tratarlo? Exacto. De ahí la parte virológica, eso no lo conozco yo, porque no es mi área de expertise y los virólogos cada vez vamos conociendo más al respecto de cómo se contagia. O sea que de ninguna manera podría decir que estamos igual. En la misma ignorancia, no. Ya no. Seguimos con mucho todavía por aprender y sí, estoy de acuerdo. Se sufrió mucho la diatrogenia, doctor, en el país. Y en todas partes del mundo, pero sobre todo en países del tercer, o sea, países en vías de desarrollo, porque en Estados Unidos y en Europa la gente es mucho más protocolizada, ¿ya? Entonces, aquí en Ecuador me costaba mucho a mí a veces decir al paciente, no hay más, no sabemos qué usar, no hay evidencia de que esto funcione, pero no le va a dar nada. Entonces, ¿qué pasaba? Había muchos médicos que estaban usando lo que sea sin darse cuenta que a lo mejor eso, el hecho de que a veces no dar nada es lo mejor. Hay un dicho en medicina en latín que dice primum non nocere, el primero no hacer daño. Ese es el primer principio. Y a veces estábamos causando daño por dar algo. Estoy seguro que eso ocurrió. Para finalizar, doctor, la vacuna llega, no llega, no puedo dejar de preguntar esto, porque Sí, acaba de salir otro problema con la de AstraZeneca, que sí. supuestamente otra persona tuvo algún problema, pero que todavía el laboratorio no puede confirmar si es por la vacuna. O sea, estaría todavía en stand-by el hecho de que haya sido la vacuna per se que le hizo daño. Sí, la vacuna, lo que yo le he dicho, eso sí, ahí sí me mantengo en mi concepto de que hay partes del proceso que no las puedes acelerar, que no plata, ni tiempo, ni tecnología, ni muchos países metidos hacen que se acelere ese proceso. Y eso es probar que sea segura, probar que sea eficiente, que funcione. Eso solo el tiempo lo va a dar y no podemos acelerar ese proceso, por más de que en ciertos países lo han politizado tanto, se ha convertido en una herramienta de mucha atención, entonces quieren a veces acelerar los procesos. Con respecto a la complicación que tuvo, es una complicación que ocurre con infecciones virales, o sea que no es raro, es una infección que ya ha ocurrido con otras vacunas, que son Ya, daños a nivel de los nervios, o sea que es muy ya. probablemente relacionado. Aquí el asunto es qué tan probable es que esto ocurra. Entonces, si pasa el tiempo y vemos que está ocurriendo que cada 1000 vacunados voy a tener un Guillain-Barré, entonces esa vacuna no sirve para nada. Claro, Pero obvio. si se lo di a 100.000 personas y le dio a uno, bueno, quizás el beneficio es mucho más grande que el riesgo y seguiremos adelante. Por eso es tiempo y eso va a tomar el tiempo que siempre ha tomado. El 60% de los terrícolas dicen que no se quieren vacunar. Sí, increíble. ¿Usted se Yo no, vacunaría, doctor? cuando el FDA lo apruebe cuando las sociedades europeas de fármacos aprueben, yo me vacunaría. Me vacunaría mañana con la vacuna rusa del estudio de 76 pacientes de ninguna manera. 76. Qué Así horror, fue. qué Eso fue horror. lo que publicaron. Eso no sabía. Dios Sí. mío, eso no es nada. El estudio publicado fue con 76 pacientes, que no es mucho, por supuesto, es muy poco. Entonces, de ninguna Quisiera, manera me quisiera vacunaría. saber cuál fue el instituto que aprobó, que ya era viable la vacuna. Doctor, ahora sí para finalizar, poniendo un porcentaje de 10 pacientes que entran a las clínicas y a los hospitales en Guayaquil, ¿cuántos cree usted que se mueren en este momento, que fallecen? Hay que hacer una diferenciación muy clara entre los que están intubados y en ventilación mecánica y los que no están intubados y en ventilación mecánica. Los que Ajá, simplemente requieren de oxígeno, una mascarilla, la sobrevida de eso es altísima, es altísima. Logramos recuperar seguramente al 95, al 98% de esos pacientes. La mortalidad en intubados al principio de esta pandemia era arriba del 50 y 60%. O sea, que si ya, tú acababas intubado, le decías al familiar, tenemos un 60% de mortalidad. Ahora esa mortalidad ha ido bajando con el tratamiento y nuestra ya. mortalidad no hemos hecho todavía una publicación, pero
yo la veo ya ahorita más entre el 25 y el 30%, o sea, la hemos bajado a un tercio. Pero ya en el último... Eso es una mejoría, claro, eso es una mejoría importantísima. Y eso que les estoy diciendo es algo que se está viendo en los estudios publicados, es lo mismo que está pasando en otras clínicas y en otros hospitales del país, no solamente es mi experiencia personal. Doctor Bolaño, muchísimas gracias. Como siempre, interesantísimo poder conversar con usted. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Maggi, Dulcolax, Elite y ATM.